Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre los desechos por COVID-19, a dónde van los insumos y material usado para la atención de pacientes con COVID-19, tanto en hospitales como en el domicilio, una problemática que se ha incrementado a través del uso generalizado del cubrebocas y cuando muchas personas hoy por hoy están usando cubrebocas desechables. Según el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, conocido esta semana, las mascarillas o cubrebocas desechables están teniendo un efecto devastador en el planeta. La ONU estima que se generan 2.5 kilogramos de basura por cama en temas de COVID por un paciente con COVID. 3 de cada 10 niños no tienen acceso a clases virtuales o aprendizaje remoto. De esto también estaremos hablando hoy a lo largo de este programa. Y le contaremos que Johnson & Johnson extiende los ensayos médicos de la vacuna contra el COVID-19 a 2 países más de América Latina. Hoy iremos a Irán. Desde ahí, nuestros compañeros reporteros nos estarán presentando información actualizada de lo que ocurre en medio de esta pandemia de COVID-19. Vamos a nuestro tema de hoy. Urge que las naciones establezcan medidas ambientales para el depósito final de todo tipo de residuos generados en la pandemia de COVID-19. Esto para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. Cuidar el medio ambiente es una responsabilidad de todos. Ahora, con la pandemia de COVID-19, incrementa de manera importante diversos productos de salud, tanto en hospitales y laboratorios públicos y privados y en los hogares. Manejar residuos sólidos de manera correcta, señala la Organización Panamericana de la Salud, permitirá minimizar posibles impactos secundarios sobre la salud y el ambiente, además de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Por ello, es urgente que el sistema de salud y los gobiernos mundiales realicen medidas urgentes para el depósito final de los mismos. Tener un paciente con síntomas o asintomático o incluso las personas sin ningún tipo de afectación en su salud genera diferentes tipos de desechos en esta emergencia sanitaria de salud pública mundial por COVID-19. Cubrebocas y guantes desechables, toallas húmedas, frascos de gel, caretas de diferentes materiales, así como de tipo biológicos infecciosos, gasas, jeringas y fluidos, lancetas, batas desechables, por mencionar que con el paso del tiempo podrían generar una crisis ambiental. Algunos de estos productos biológicos también son usados en el hogar, la mayoría tirados en la basura sin el cuidado necesario para prevenir daños. Además de contaminación, existe el riesgo de propagar el nuevo coronavirus. En cada país se generan millones de toneladas de este tipo de desechos, una fuente de contaminantes que, al estar en cielo abierto, genera un riesgo potencial en la salud de la población. La recolección, acopio, transportación y disposición final de los residuos COVID-19 es una responsabilidad de todos los niveles. Si estos productos generan miles de millones de dólares, se convertirán en millones de desechos y con riesgos aún más potenciales a la salud humana. En tiempos de pandemia,
Urgen organismos ambientales a las naciones establecer medidas precisas y efectivas en la materia a fin de garantizar el derecho de toda persona a vivir a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las medidas que se toman hoy con la pandemia COVID-19 será el futuro ambiental de las naciones. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por esta pieza introductoria. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE en Europa, nos presenta el más reciente informe de este organismo. Pablo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los últimos datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud sitúan los casos de coronavirus en todo el mundo en más de 24,25 millones, mientras que los fallecidos por la COVID-19 a nivel global ya superan los 827.200. América sigue siendo la región más afectada y con mucha diferencia, con 12,86 millones de casos positivos y cerca de 455.000 muertos. Europa y el sudeste asiático presentan una cifra similar de contagios, 4,1 y 3,9 millones respectivamente, aunque Europa sobrepasa los 218.000 fallecimientos frente a los 73.000 de la región del sudeste asiático. Estados Unidos y Brasil siguen liderando el ranking mundial de países más afectados, tanto en casos positivos, 5,76 millones y 3,71, como en muertos por COVID-19, más de 178.500 en Estados Unidos y más de 117.600 en Brasil. La India es tercera en positivos, tiene 3,38 millones y está a punto de ocupar ese mismo puesto en la clasificación del número de fallecidos por países, con 61.500 en total y más de 1.000 muertes diarias. En una o dos jornadas la India podría sobrepasar las 62.000 muertes que se producen en México en total y que en su caso van aumentando a un ritmo inferior a las 700 diarias en los últimos días. Por otro lado, con el regreso cercano a los colegios en muchos países, el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, resaltó que las escuelas no juegan un papel central en la transmisión del coronavirus, aunque su capacidad como propagadoras está ligada también al nivel de contagio que exista en una comunidad, estando por tanto más vinculado a reuniones sociales. La Organización Mundial de la Salud resaltó que los centros escolares deben aplicar las mismas medidas de higiene y distancia social generales, pero en función de en qué fase de la epidemia se encuentre la comunidad de la que forma parte cada uno, deberán ser implementadas medidas adicionales. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Pablo, por esta actualización. Saludamos aquí en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Como siempre, un gusto saludarle. Saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Hoy un tema que por alguna razón se nos había quedado por ahí extraviado y que tiene que ver precisamente con el destino final que le damos a todos los instrumentos o aditamentos que hoy por hoy estamos requiriendo en medio de esta pandemia. Y ya nos los enlistaba nuestra compañera Isaura López Villalobos, desde el cubrebocas, desde las mismas caretas que hoy por hoy se están utilizando, los guantes también. Eso por hablar simplemente de lo que estamos utilizando en lo individual, en lo particular, sin contar, por supuesto, con los envases de los geles alcoholados. A esto, doctor, tendríamos que sumar los desechos que ya de por sí se generan en los hospitales, que vaya que son muchos también. Todo esto se resume, doctor, a desechos infecciosos. Es algo que no deberíamos olvidar. Definitivamente es un gran tema, Belén. Y en los hospitales, las clínicas, consultorios, en general, en los establecimientos de atención a la salud, está perfectamente delineado cómo es que se debe gestionar el destino final de los residuos sólidos utilizados para la atención de los pacientes. Se clasifican
se recolectan, se transportan y tienen un destino final. Pero con motivo de la pandemia de COVID-19, los países han tenido que implementar guías para el manejo de estos residuos sólidos que provienen del hogar, porque existen algunas estimaciones de que cada paciente con COVID puede generar hasta 3 kilogramos de este tipo de residuos sólidos o basura cada día. Y entonces consideremos que alrededor del 85% de los pacientes que tienen COVID sobrellevan la enfermedad en su casa, de tal suerte que ahí puede provenir una cantidad importante de este tipo de desechos, este tipo de residuos sólidos, y entonces la recolección, el transporte y el destino final deben estar perfectamente cuidados con protocolos para evitar contagio, por ejemplo, a los trabajadores de la recolección, por ejemplo, en los vertederos, etcétera. Pero también hay que recordar una cosa: los residuos biológicos infecciosos peligrosos que tienen como iniciales RPBI, esos deben tener una disposición especial. Y una disposición especial implica que hay empresas autorizadas para su manejo, porque esto significa la necesidad de la recolección, el transporte, y en el momento de la disposición se tienen que o incinerar o se tiene que proceder a la esterilización con vapor. Lo habitual es lo primero, y después, una vez que se han incinerado este tipo de residuos biológicos infecciosos peligrosos, se tienen que disponer en lo que se conoce como jaulas especiales. No es otra cosa que enterrarlos una vez que ha ocurrido la destrucción con calor, para evitar que cualquier microorganismo pueda generar un foco de infección para los demás. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresando vamos a hablar de qué hacemos con los residuos domiciliarios, con los artículos que estamos utilizando en lo personal, en lo particular. Con esto regresamos después de la pausa. Sí, volvemos. Belén. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho una estimación respecto a los residuos que genera cada paciente enfermo de COVID-19. Estiman que en términos generales podrían estar produciendo hasta 2.5 kilogramos por cama en la que se atiende a un enfermo de COVID. Por cada cama se generan aproximadamente 2.5 kilogramos de desechos en el área de atención COVID en países en desarrollo. Debido a que muchas ciudades o instituciones sanitarias puede que no tengan la capacidad para hacer frente a la proyección de cantidades excesivas de residuos sanitarios, deben desarrollar un plan de contingencia, señala el reporte Gestión de Residuos del Programa Ambiental de la Organización de Naciones Unidas. El manejo incorrecto de tal volumen de productos puede llegar a ocasionar un efecto de rebote, tanto en la salud de las personas como el medio ambiente. En Italia, los desechos en hogares con pacientes COVID deben entregarse dentro de 2 bolsas, sin aplastar ni comprimir, pero identificable para los recolectores. En Francia, el usuario debe acopiar los residuos orgánicos y aprovechables en bote verde y amarillo. Los cubrebocas, toallitas y pañuelos deben colocarse en una bolsa cerrada. En Estados Unidos, en caso de que haya una persona enferma en el hogar, se pide que se dedique un bote de basura forrado de uso exclusivo para ella, asimismo usar guantes al retirar, manipular y desechar la basura e inmediatamente proceder al lavado de manos. En México, el lineamiento indica el empaque en doble bolsa y sanitizar la parte exterior con una solución que contenga 4 cucharadas de cloro por litro. Además, este tipo de residuos debe llevar un rótulo para advertir al personal de recolección, informó Elizabeth Ortiz.
el tapabocas, mascarilla o barbijos, también como se conoce en algunos países, cuya eficacia ha permanecido todavía en debate desde que se decretó la obligatoriedad de su uso, ha comenzado a dejar ya su propia huella en esta pandemia. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que las ventas globales de cubrebocas debido a la pandemia por el nuevo coronavirus alcanzarán 166.000 millones de dólares en 2020 frente a 800 millones de dólares del 2019. Esto significa que el crecimiento exponencial del consumo y la demanda de cubrebocas también se traduce en un incremento en los desechos, advierte la directora ejecutiva del Colegio Ecologista Jalisco, doctora Maite Cortés. En este contexto hay que revisar cómo se ha incrementado el consumo de productos sanitarios debido a la pandemia y cuáles, las mejores prácticas que podemos tener los consumidores como consumidores y como usuarios. También en este contexto cabe reflexionar sobre cuál es el papel de los gobiernos, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer mejor. Lo primero que recomendamos es que los gobiernos informen no solo sobre el uso para protegerse, sino también las maneras adecuadas para desechar los productos sanitarios, es decir, para evitar el contagio, pero también para evitar la contaminación del medio ambiente. La ONU estima que solo el 9% de los plásticos producidos a lo largo de la historia han sido reciclados y cada año se agregan al mar 8 millones de toneladas de plástico, lo que pone en riesgo a los ecosistemas marinos y con ellos todas las formas de vida. La directora ejecutiva del Colegio Ecologista Jalisco, doctora Maite Cortés, detalla algunas de las propuestas para que los gobiernos tomen cartas en el asunto y resuelvan este grave problema que son los desechos de estos materiales, que vinieron a incrementar la cantidad de basura y desechos de la humanidad. Una mejor práctica en torno a los guantes y a los cubrebocas es que cuando ya no se puedan reusar y cuando sean un riesgo para la salud, se desechen en botellas de PET bien cerradas o en bolsas de plástico bien cerradas. Como sabemos, son residuos biológico-infecciosos. Una segunda mejor práctica que sugerimos y pedimos a los gobiernos es promover el etiquetado claro, tanto en venta a granel como en venta individual, de todos estos productos como caretas, cubrebocas, guantes, etcétera. Normalmente el consumidor se encuentra ante una toma de decisión confusa porque no viene en la etiqueta la información necesaria para saber de qué material está hecho lo que está comprando. Recuerda que no se puede vivir sano en un medio ambiente enfermo. Sugirió que todos los gobiernos se unan a la iniciativa de One Planet de Naciones Unidas para seguir adelante con las mejores prácticas de la reducción de plásticos, sobre todo de un solo uso, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, los protocolos, las reglas, los consejos, las medidas, ahí están y parecen bastante claras. La pregunta es si las estamos cumpliendo, particularmente en lo individual. Bueno, Belén, quisiera decirte que este programa era muy importante con esta temática porque lo hemos escuchado como un tema muy poco en medios de comunicación y creo que es muy importante que la población tenga mucha información al respecto. El separar los residuos sólidos urbanos dentro del hogar cuando existe una persona enferma, y no solo con COVID, sino con alguna otra enfermedad infectocontagiosa, es algo que en primera instancia no es complejo. Segundo, se debe hacer por protección al medio ambiente, pero también por protección de transmisión de enfermedad infecciosa a otros. Y cuarto, esos residuos deben tener entonces una trazabilidad para que su disposición final sea bajo las condiciones sanitarias aceptables. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, sería lo ideal que existiera una gran estrategia, un gran programa para recolección de lo que conocemos como residuos biológicos infecciosos peligrosos. Sin embargo,
esa estrategia, ese tipo de estrategias es casi imposible de implementar por la necesidad de personal especializado. Imagínate, para cubrir a toda una población en términos de la recolección de este tipo de residuos. Pero las personas en casa pueden hacer y deben hacer, cuando tienen a un paciente con COVID, exactamente lo que señaló en su nota Elizabeth Ortiz, que es colocar estos desechos, léase cubrebocas, toallas sanitarias, cualquier desecho que proviene de la atención del paciente, colocarlo en una bolsa y luego esa bolsa dentro de otra más, y el exterior de la bolsa externa rociarlo con una solución clorada. Pero además hay que rotular la bolsa, o hay que con un cintillo rotular que se trata de un hogar con un paciente con COVID, para que así los recolectores lo identifiquen y le den el manejo adecuado. Ahora, existe un documento que es la cartilla de mejores prácticas para la prevención del COVID-19 en el manejo de residuos sólidos urbanos, así se llama el documento completo. Este documento establece desde lo que se tiene que hacer con los propios trabajadores de la recolección, que es evidentemente monitorear su estado de salud, darles una adecuada capacitación para llevar a cabo estas tareas en medio de esta pandemia de COVID-19, una capacitación que debe ser continua, porque luego sí existe mucha rotación de personal, es personal frecuentemente, digamos, flotante, y deben entonces, por lo tanto, estar en esta capacitación permanente, pero también deben recibir los insumos de protección personal. Hoy más que nunca, estos trabajadores deben portar cubrebocas adecuado. Recordemos que ellos tienen jornadas extenuantes y además es una actividad física extenuante, por lo cual se identifica que habrán de sudar, habrán de humedecer mucho el cubrebocas, entonces se tiene que contar con insumos suficientes. Gogles o mascarilla, por supuesto, guantes de látex es fundamental, y deben tener suficiente solución clorada, que ahorita podemos hablar de su concentración y de para qué la deben estar utilizando en cada jornada. Finalmente, las unidades recolectoras, y me refiero a los camiones, al transporte de la recolección, debe ser sanitizado todos los días, tanto en la sección en donde se recolecta basura y este tipo de residuos, como también debe ser sanitizada la cabina de los conductores, ¿no? ¿Qué gran riesgo corren hoy por hoy los recolectores de basura, doctor, si no se toman estas medidas que usted hoy por hoy nos está recordando? Y es que la lista de insumos no es menor, doctor. Hablamos de cubrebocas, de guantes, de las toallas húmedas desinfectantes, hablamos también de los botes de gel, de los aerosoles, como mínimo, y de entrada. Estamos hablando de entre 5 y 6 productos adicionales que hemos tenido que sumar a nuestra cotidianidad, y que al momento de desecharlos no estamos teniendo esta precaución de generarles un destino adecuado, doctor. Efectivamente, Belén, corren mucho riesgo. Y recordemos también otro punto fundamental, que esta misma cartilla lo trae a su contenido por motivos de hallazgos académicos, científicos sobre la sobrevivencia de este virus en diferentes superficies inertes, de lo cual hemos hablado aquí. En el cobre, este microorganismo puede sobrevivir hasta 8 horas, pero en cartón puede sobrevivir hasta 24 horas. En acero inoxidable y plástico puede sobrevivir hasta 4 días. Entonces, no solo, digamos, son
residuos sanitarios que utilizó directamente el paciente, por ejemplo, para limpiar sus vías respiratorias o el propio cubrebocas, etcétera, sino también pueden ser insumos de lo más cotidiano que el paciente toca, y en esas superficies, bueno, puede permanecer durante algunas horas, incluso días, con viabilidad este nuevo patógeno. Entonces, eso es lo que lleva a la necesidad de que seamos muy disciplinados en ese sentido y decirle a las personas que tienen algún paciente con COVID en su casa que sigan estas medidas para protegerse a sí mismos, pero también para proteger a los demás, a los recolectores. Hoy, por ejemplo, se habla de la necesidad de que en los lugares de destino final se separen, por ejemplo, esas bolsas que llevan ese etiquetado del que hablaba Elizabeth Ortiz, con propósitos de que los, recordemos, pepenadores que frecuentemente están en estos lugares de disposición final no tengan contacto con este tipo de empaques de bolsas, ¿no? Y también ocurre mucho que con los trabajadores de la recolección trabajan voluntarios que tienen alguna necesidad. Claro. Y que la necesidad implica pues el rescatar productos de reciclado, etcétera, que pueden ellos comercializar. Bueno, ahí está también un riesgo, y también para ellos existen lineamientos o recomendaciones en el mismo sentido, pues, que tanto los trabajadores formales de las empresas recolectoras como también quienes hacen algún trabajo voluntario luego de separación en los vertederos para la posterior comercialización de estos productos, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos a regresar con el tema después de la pausa. Les seguimos invitando para que se ponga en contacto con nosotros con sus comentarios, opiniones, preguntas, inquietudes en @canal44tv en Twitter y Facebook, o en WhatsApp en el 33 22 4206 90. Regresamos. Antes de continuar con el tema que hoy nos ocupa, vayamos a Irán. Nuestra compañera Marina Villén, corresponsal de la agencia EFE, nos cuenta qué es lo que está sucediendo en este país respecto a la pandemia de COVID-19. Marina, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Irán sigue siendo uno de los países del mundo más afectados por la COVID-19. En las últimas 24 horas, 2.115 personas se han contagiado y 112 han fallecido. Según los datos del Ministerio de Salud, desde que se dieron los primeros casos en febrero pasado, se han detectado casi 370.000 contagios, aunque el 85% ya se han recuperado. El balance total de decesos supera los 21.000 y a día de hoy hay casi 4.000 enfermos en estado crítico que están siendo atendidos en cuidados intensivos. Las cifras de fallecidos y contagios se mantienen altas, pero han disminuido considerablemente desde que se alcanzara el pico de la segunda ola en junio pasado. Las autoridades iraníes no llegaron a imponer nunca el confinamiento a la población, pero sí cerraron toda actividad económica no esencial. Los negocios ya reabrieron sus puertas hace algunos meses, pero se han aplicado otras restricciones como el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados. Con el nuevo coronavirus lejos de contenerse, Irán se enfrenta ahora a dos situaciones que, de no ser gestionadas con cuidado, pueden provocar un nuevo repunte de los casos. Estos días se celebra el mes de luto de Muharram, en el que los musulmanes chiíes recuerdan el martirio de su tercer imán, Hussein, y son habituales las aglomeraciones. La tradición es que las cofradías organicen procesiones de duelo y repartan comida a los fieles. Sin embargo, este año se ha prohibido el reparto de comida y muchos han cancelado también las procesiones. Cualquier ceremonia se está intentando llevar a cabo al aire libre y manteniendo el distanciamiento físico entre los fieles. Las mascarillas y el desinfectante de manos se han convertido asimismo en accesorios indispensables.
Además del Muharram y de su día álgido, la festividad de Ashura, el otro reto será la reanudación de las clases en los colegios, prevista para dentro de una semana. Reportó Marina Villén desde Irán para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Marina, por esta información. Y mire, le contábamos al inicio de esta semana que en países como México regresaron ya o reiniciaron más bien el ciclo escolar. No se ha vuelto a los planteles, al menos en el caso de México, porque las clases se están impartiendo a distancia. Las autoridades sanitarias han dicho que hasta que se tengan las condiciones, es decir, el número de contagios y de muertes controlados dentro de lo que se puede, es probable que los niños y los adolescentes regresen a las aulas. Así es, en medio de esta situación, que solamente 3 de cada 10 niños no tienen acceso a clases virtuales o aprendizaje remoto, una cantidad sin duda alguna importante. Al menos un tercio de los niños en edad escolar no tuvieron acceso a clases virtuales u otro tipo de aprendizaje remoto a través de la televisión o la radio, cuando el COVID-19 cerró sus escuelas, asegura un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia. Para al menos 463 millones de niños cuyas escuelas cerraron, no existe el aprendizaje a distancia. La gran cantidad de niños cuya educación se vio completamente interrumpida durante meses es una emergencia de educación mundial. Las repercusiones podrían sentirse en las economías y sociedades durante las próximas décadas, explicó la directora del Fondo de la ONU para la Infancia, Henrietta Ford. Por ello, la UNICEF pide la reapertura segura de escuelas y, de no ser posible, considerar clases compensatorias en el futuro. En el punto máximo de cierres de escuelas a nivel nacional y local, casi 1.500 millones de estudiantes se vieron afectados. El informe de accesibilidad del aprendizaje remoto describe las limitaciones de esta herramienta y expone profundas desigualdades en el acceso. El informe destaca una desigualdad significativa entre regiones. Los más afectados son los escolares del África subsahariana, donde el aprendizaje a distancia no llega a la mitad de todos los estudiantes. En América Latina y el Caribe, como mínimo 13 millones de niños no pueden acceder al aprendizaje remoto. En África son 121 millones. En Asia Oriental y el Pacífico, 80 millones, y en Oriente Medio, 37 millones. A nivel mundial, el 72% de los escolares que no pueden acceder al aprendizaje a distancia viven en los hogares más pobres de sus países. En los países de ingresos medio altos, los alumnos de los hogares más pobres representan hasta 86% de los estudiantes que no pueden acceder al aprendizaje a distancia. A nivel mundial, 3/4 partes de los escolares sin acceso viven en zonas rurales, informó Elizabeth Ortiz. Así es, los profesores echan mano de lo que se puede cuando un niño no cuenta con internet en casa o con un dispositivo móvil. Incluso se ha tenido que recurrir a otras aplicaciones como el propio WhatsApp, donde los maestros dan las instrucciones a los padres a través de esta aplicación. Luego los padres se ponen a trabajar en casa con los niños. Sin duda alguna ha sido todo un reto el llevar esta educación a distancia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y lo decíamos también ya en algunas otras ocasiones, no solamente la falta de infraestructura, de conectividad, sino también las relaciones sociales tan importantes entre niños y adolescentes. Claro, es parte de la formación integral. Claro. La convivencia, socializar. Los niños están esperando el primer momento en el que puedan reencontrarse con sus profesores, con sus compañeros, porque eso es parte de la vida de formación, ¿verdad? No solamente los conocimientos técnicos, académicos, sino socializar. Así es, doctor, y a propósito del tema, hoy una de las noticias es que España anuncia que los estudiantes regresarán a clases en los primeros días de septiembre y lo harán de manera presencial, lo cual significa un gran reto porque hay que recordar que España está viviendo una ola o una nueva ola o un rebrote de contagios. Aún así, las autoridades han considerado que es relativamente seguro que los niños vuelvan a clases. Lo harán con cubrebocas aquellos que tengan más de 6 años y con ciertas medidas también que se van a instaurar en cada uno de los planteles. Que haya mucha vigilancia epidemiológica para identificar cualquier brote e inmediatamente actuar, y ojalá y se hayan adoptado
otras medidas publicadas internacionalmente, como por ejemplo las de utilizar espacios que previamente estaban o subutilizados, o espacios abiertos o semiabiertos, como canchas deportivas, en donde se puede tener más espacio entre persona y persona, y eso puede reducir los riesgos, lavado frecuente de las manos, bueno, todo lo que hemos repasado aquí, pero hay guías internacionales para un retorno seguro presencial a actividades escolares e incluyen pues esto que estamos comentando, mucha vigilancia epidemiológica, mucho contacto de las autoridades del plantel con las autoridades sanitarias locales, implementación de espacios abiertos y aprovechamiento de espacios que antes estaban subutilizados para tener más distancia entre persona y persona, y las medidas de protección personal entre los propios niños, los docentes, etcétera. Por cierto, ayer comentábamos, los niños parecen transmitir menos eficientemente la enfermedad que los adultos, pero que eso no genere un exceso de confianza, que haya mucha vigilancia y también de los padres para identificar tempranamente cualquier sintomatología de los pequeños en aras de evitar llevarlos a clases cuando se ha iniciado con algún cuadro clínico de fiebre, cefalea, cuadro catarral, etcétera, y evitar con esto un contagio dentro del ámbito escolar, ¿no? Así es, doctor. Estamos pues desarrollando en esta mesa tiene que ver con la disposición final de los productos que estamos utilizando en medio de esta pandemia. Hablábamos ya de la disposición final en los domicilios, doctor, y máxime cuando se tiene un enfermo de COVID-19. Importantísimo atender las recomendaciones, doctor, pero ¿qué pasa en la vía pública? Veíamos imágenes en las piezas informativas de nuestras compañeras reporteras, gente literal deshaciéndose de los cubrebocas, de las mascarillas en plena vía pública y ni siquiera depositándolo en los botes de basura, algunos de ellos directamente sobre el piso, doctor. Sí, qué pena. Eso debemos seguirlo repasando día con día en todos los medios posibles para que pues, las personas aprendamos muy bien qué hacer con estos insumos, sobre todo el cubrebocas, que se ha generalizado su uso, o al menos así lo hemos venido recomendando y se ha venido recomendando ya casi a nivel mundial. Este insumo posiblemente sea el que está más contaminado, es el de mayor riesgo porque es el que está adosado a la vía respiratoria, de tal manera que depositarlo en cualquier superficie representa un riesgo para más personas. Entonces, sí pedirles a quienes nos escuchan y que además lo hagan extensivo de la importancia que es cuando un cubrebocas que es de tipo desechable ya ha cumplido su función, disponerlo en una bolsa de plástico, cerrarla perfectamente bien y enviarlo a la basura. Lavarse bien las manos después de hacer este procedimiento es la forma correcta de disponer finalmente un cubrebocas. Eso que acaba de mencionar, doctor, es muy importante porque si no podemos esperar a llegar a casa y darle una disposición adecuada, vayamos preparados cuando salgamos para poder depositar el cubrebocas si lo queremos tirar en algún espacio público, y nos referimos específicamente a los contenedores, y máximo depositarlos en aquellos contenedores, no en todos los sitios hay, en algunos habrá, donde se hable específicamente de residuos infecciosos, doctor. Efectivamente, Belén, pero además en general se recomienda, a propósito de contenedores que pudieran estar accesibles al público, en la vía pública, etcétera. Otra de las recomendaciones de esta cartilla a la que hice referencia es que exista una bolsa de plástico dentro del contenedor para que una vez depositada la basura sea esta bolsa la que se cierre herméticamente y luego se introduzca en otra bolsa más, y todo lo que además comentamos previamente.
Antes de irnos a la pausa, doctor, me gustaría también poner sobre la mesa otra posibilidad que se ha estado utilizando, desconocemos con cuánta frecuencia, pero es el uso de cubrebocas lavables, sí, lo cual también vendría a aliviar un poco esta situación de la que hoy estamos hablando, doctor. Creo que sí, Belén, porque la crisis luego puede ser de tipo ambiental o abonar a la crisis ambiental que ya de suyo se vive en todo el mundo. Entonces sí se ha incrementado mucho la generación de basura con motivo de la pandemia de COVID-19, de tal suerte que esas medidas, por ejemplo la de los cubrebocas hechos en casa y que por lo tanto puedes lavar y reutilizar en múltiples ocasiones, puede ser una buena medida, siempre y cuando cuidemos la calidad del material con lo que se ha fabricado y cuidemos el tamaño apropiado para que dé buena protección a nariz y boca, la amplitud de este insumo y la calidad de los elásticos sujetadores, que debe ser una calidad y un tamaño tal que permita una buena sujeción del cubrebocas sobre boca y nariz, valga la redundancia. El nivel de protección también, usted lo ha dicho, doctor, al menos 3 capas deberían de tener estos sí, cubrebocas de tela, ¿no? Algodón, preferentemente, un algodón de tejido de alta densidad para que haga el filtrado óptimo, pero además algodón para evitar alergias nasales que a veces con las fibras de tipo artificial se pueden generar con mayor frecuencia. Muy bien, doctor, vamos a una pausa, regresamos, ya es nuestra última pausa, regresaremos para entrar a conclusiones y a la recta final de este programa especial de Coronavirus, la pandemia. La empresa Johnson & Johnson extiende los ensayos médicos de la vacuna contra COVID-19 a 2 países más de América Latina. La farmacéutica Johnson & Johnson recién informó que extenderá los ensayos de su vacuna contra la COVID-19 a Chile y Argentina, con 60,000 voluntarios en total. Brasil, Colombia, Perú y México ya estaban entre los países que participarán en las pruebas. Las naciones han sido elegidas porque tienen algunas de las tasas de infección más altas del mundo. Por ejemplo, en Colombia comenzará a ser aplicada entre la primera y la segunda semana de septiembre, informó el Hospital Universidad del Norte, uno de los centros de investigación autorizados por el ensayo clínico. Los primeros en probar la vacuna en Colombia serán los voluntarios pertenecientes al sistema de salud y que se dediquen a la atención de público durante su actividad diaria. En Chile, el ensayo será coordinado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Miguel O'Ryan, profesor de microbiología en la escuela, aclaró que aún se necesita la aprobación del gobierno para el ensayo, pero que podría comenzar dentro de las 3 semanas posteriores a la entrega de la vacuna. La semana pasada, la autoridad reguladora de Brasil, Anvisa, aprobó ensayos clínicos en humanos para la vacuna que está desarrollando Johnson & Johnson, informó Rocío López Fonseca. En Colombia está nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal TRO, a quien escuchamos con el siguiente reporte. Adelante, María Paula. Gracias, compañeros, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con cifras. En este momento el país ya se encuentra sobre los 590,000 casos positivos de COVID-19. Estamos sobre las 18,500 muertes, pero esta semana se registraron 2 noticias bastante importantes en materia de COVID aquí en el país. La primera de ellas se trata sobre las pruebas de la vacuna en Colombia, pues el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, aprobó los ensayos clínicos para esta vacuna en
Colombia. De darse resultados positivos, el ministro de Salud ya aseguró que esta vacuna sería gratuita para todos los colombianos, iniciando con la población de la tercera edad y con personas con preexistencias médicas. La segunda noticia se trata sobre el anuncio del presidente Iván Duque de la finalización del aislamiento obligatorio que duró más de 5 meses aquí en Colombia y el inicio del aislamiento selectivo a partir del 1 de septiembre. Esto quiere decir que aproximadamente el 91% de las actividades económicas podrán iniciar a operar a partir de este martes con todas las medidas de bioseguridad, a excepción de los espectáculos públicos y privados y también las discotecas y los bares. De igual forma, el presidente dejó abierta la carta para los mandatarios de las ciudades principales como lo son Bogotá, Cali o Medellín, que pueden ser uno de los sectores más afectados, para que hayan restricciones en algunos sectores económicos y también en algunos barrios que tienen mayor afectación en materia de COVID, para evitar un contagio masivo. Por otra parte, en cuanto al sistema de salud, continúa colapsado porque las principales ciudades ya presentan más del 90% en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, por lo tanto el país se mantiene alerta en cuanto al sistema de salud. Es toda la información que tenemos por el momento desde Colombia. Les saluda María Paula Garzón desde el Canal TRO. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, María Paula. Vaya situación, doctor, esta que vive Colombia, nos lo informaba nuestra compañera. Por un lado, la conclusión de lo que en México se conoció como se me fue ahora el término, pero ahora lo recuerdo, el hecho de trasladar ya la responsabilidad del cuidado a la población, más que la autoridad, que al principio de la pandemia siempre lleva como la batuta, y esto implica restricciones severas en salir de casa o incluso en la reactivación económica. La jornada de sana distancia, creo que se llamaba en nuestro país, aunque la sana distancia se conserve permanentemente, pero digamos que era una manera de identificar el traslado al ciudadano de cuidarse una vez que se reabren las actividades económicas. Es una etapa en la que va a entrar Colombia. Sin embargo, como nos decía María Paula, los centros de salud siguen todavía con índices muy altos, terapia intensiva 90%. Aquí ni siquiera hemos llegado a estas cifras, ¿no, doctor? 40 ha sido lo más alto. Efectivamente, en promedio. Por supuesto, ha habido centros hospitalarios saturados, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero efectivamente Colombia está en un momento muy intenso de la pandemia por el número de habitantes. Lo escuchábamos, tiene casi el mismo número de pacientes confirmados, contagiados a lo largo de la pandemia que México, posiblemente alrededor de 100,000 menos, pero sí están viviendo un momento muy difícil por la saturación de espacios de atención hospitalaria. Entonces, creo que tienen que pensar muy bien todos los momentos de reapertura, que sea verdaderamente gradual. Nunca en la fase más intensa de una pandemia será el mejor momento de una reapertura económica, lo hemos dicho muchísimas veces, ni en ninguna parte del mundo. La mayor parte de países que han tenido éxito en la contención han hecho su reapertura económica, pero cuando la curva ya está en el descenso y prácticamente bajo suficiente control epidemiológico. Esperemos que en el caso de Colombia esto no vaya a representar un riesgo mayor de contagios. Claro. Doctor, continuando con el tema que hoy nos ocupa, y es la disposición final de los insumos que estamos utilizando para protegernos contra el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Le preguntaba en la pausa, porque nos han preguntado también, doctor, ¿qué utilidad tienen estos cubrebocas tipo látex, ¿no? La textura es, bueno, lo conocemos acá en México como goma, no sé, en otros países tendrán otra acepción, pero ¿qué tan seguros son y si son lavables? Hablando un poco también de la posibilidad de utilizar estos cubrebocas como sustituto de los desechables. Bien, hay estudios de la calidad de cubrebocas y además estudios llevados a cabo en laboratorios con, simulación de la vida real en cuanto a el contacto a través de spray, de vapor, de gotas, etcétera. Y en general
Estos a los que hace referencia, Belén, no son de los mejor calificados. Tienen una característica de ser muy elásticos y si bien adosan razonablemente a la superficie facial, el asunto es que al expandir pueden generar una porosidad un poco mayor a la ideal para hacer el buen filtrado. Sí son lavables, pero también la porosidad que tiene puede no generar una profunda limpieza de dicho material. Se ha estudiado, te decía, y bueno, por supuesto los mejores son los de filtrado 99%, ¿no? Ni siquiera los N95. Hay filtrado 99, hay 95, las famosas mascarillas N95, que de hecho de ahí hay varias calidades, y luego vienen los cubrebocas quirúrgicos, que son los que se utilizan en los hospitales de doble o de triple capa, y luego vienen los de algodón, prácticamente pegadito a ese tipo de cubrebocas en calidad, siempre y cuando reúnan las características que antes he comentado, y luego vienen otros ya con un filtrado del 50% solamente, lo cual pues protege menos, claro, digamos, ¿no? Ahora, doctor, estos cubrebocas N95 que se volvieron muy famosos, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿estos qué tipo de destino se les puede dar? No tanto el destino, sino el uso. ¿Se usan solamente un día, solamente unas horas? ¿Se pueden desinfectar y reusar? ¿Cuál sería la recomendación? Lo ideal es que se utilicen solamente un día. Lo ideal es que después de eso vayan a disposición final. Pero al inicio de la pandemia, recordarás, Belén, hubo una crisis por el desabasto de insumos de esta naturaleza y los N95 entonces entraron a una serie de estudios para intentar su reutilización. Se utilizó luz ultravioleta, se utilizó esterilización a través de vapor, se utilizó esterilización a través de gas y se encontró en general que, por ejemplo, la reutilización después de una sesión con luz ultravioleta podría ser una alternativa y por lo tanto podrían reutilizarse después de esto. Con vapor se encontró que podrían ser reutilizados, pero se deformaban de tal manera que no quedaban en la posición óptima o podían filtrar un poco más, de tal suerte que no era la mejor medida. En estos momentos pareciera que ya el abasto de N95 está un poco más estable a nivel mundial y, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, en los centros de atención específicamente de pacientes con COVID, ese tipo de cubrebocas deben desecharse día con día. Esos no deben ser sometidos a reesterilización ni a luz ultravioleta, etcétera, porque ahí es otro el escenario. Es el del personal de la salud portando un N95, pero atendiendo a pacientes altamente contagiosos de COVID-19. Doctor, pues casi nos despedimos. Hemos insistido a nuestra audiencia cuándo es el momento adecuado para desechar un cubrebocas, sobre todo estos que son desechables casi de uso por algunas horas solamente. Y hemos querido explicar las diferentes opciones y cuál es la forma de utilizarlos o desecharlos ya en ese momento, para hacer conciencia de que si podemos tener un muy buen cubrebocas de tela con la suficiente protección, utilicemos mejor cubrebocas de tela que sean lavables, reutilizables y evidentemente lavados y cuidados con las medidas también para garantizar que siguen siendo útiles, que están totalmente desinfectados. Doctor. Efectivamente, Belén, esa es una recomendación muy puntual y muy valiosa. Estamos en una situación de emergencia sanitaria. Doctor, no sumemos más complicaciones a esta emergencia.
las medidas, se las hemos dicho, son relativamente sencillas, sí implican un esfuerzo, un trabajo, una disciplina, pero vale la pena para cuidar nuestro medio ambiente y para evitar pues una situación mucho más complicada a lo largo de lo que durará toda esta pandemia. Doctor, como siempre, un gusto, gracias. Un gusto, Belén, de igual forma. Feliz fin de semana. Igualmente para usted, doctor, muy buen fin de Gracias. semana. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarle que los fines de semana también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de la semana, por si usted no tiene oportunidad de vernos en la semana. Y pues es una buena manera también de hacer un repaso general de lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Le invitamos pues para que nos acompañe también sábados y domingos a través de las mismas señales y en los mismos horarios. Nos vemos, que tenga un excelente fin de semana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.